Dice el dicho que a perro flaco todos son pulgas, y ahora la loba romana está empezando a llenarse de ellas, porque tras su derrota en Cannas, comienzan a desertar varios pueblos, comienzan a cambiar de bando, y la deserción más sonada va a ser sin duda la de Capua. Hoy, en Roma Eterna, la segunda ciudad más rica de toda Italia se lanzará en brazos de Aníbal. Viviremos el proceso interno que siguió Capua para cambiar de bando. Conoceremos a gente como Decio Magio, Pacubio Calabio y a su hijo, uno de los pocos leales a Roma que además planeará asesinar al general cartaginés. Prepara tus mejores galas, que nos han invitado al banquete en honor de Aníbal en Capua, y comenzamos. Programa 112 de Roma Eterna. El dominio romano, como te decía en la introducción, se está viniendo abajo, se está cayendo ese imperium sobre Italia a toda velocidad tras el desastre de Cannas, y hoy vamos a profundizar en la defección que más daño causará a Roma y que más tocará personalmente. Hoy vamos a estar casi todo el programa en Capua. Porque mucho antes de que se hiciera famosa por el ludus desde el que empezó la rebelión de ese gladiador llamado Espartaco, Capua llegó a ser durante el siglo III a.C. la segunda ciudad más rica de toda la península itálica después de Roma. Recuerda cuando estábamos en tiempos de las guerras samnitas, cómo te describí toda esa zona como muy rica, unas tierras que eran casi un paraíso por el que se peleaban tanto los romanos como los diferentes pueblos que formaban la Confederación Samnita. Tras la victoria romana en estas guerras, Capua entró a formar parte de la órbita romana con estatus de civitas sine suffragio. Eran ciudadanos, pero no podían votar en asuntos romanos. Eso, quédatelo ahí, porque va a ser importante. Y tras la derrota de Cannas, la política local de muchas ciudades que ya estaba polarizada se vio dividida a lo bestia entre partidarios de mantenerse fieles a la urbs y los que querían un acuerdo con Aníbal, ya que el fin del imperium de los romanos sobre toda Italia estaba cada vez más cerca. En ese escenario empezamos la trama hoy. El dominio de Roma sobre Italia se tambalea. Ese es el titular con el que quiero que te quedes y que ya empecé a machacarte en el programa anterior. Nosotros sabemos el desenlace de la historia, pero debemos ponernos en el pellejo de esas gentes que no sabían lo que iba a pasar. Lo único que sabían es que Aníbal venía en tanga o venía en pelotas, como te dije en programas anteriores, era una máquina de matar que destrozaba cualquier ejército romano que le ponían delante. Era algo imparable. Aníbal en ese momento era imparable, era inevitable como Thanos. Estamos todavía en el año 216, un año que está dando de sí, vamos, esto es estirando el año. A Aníbal le sonreía la suerte. A pesar de ese momento de sabes vencer, pero no sabes aprovechar la victoria, el general cartaginés le había dado la vuelta a la tortilla y ahora estaba en posición ventajosa. Y el primer movimiento que hizo tras abandonar Cannas con sus tropas fue pasar toda Apulia y desde allí marchar hacia el Samnio, concretamente a la zona habitada por el pueblo de los Hirpinos. El cartaginés acudía a la llamada de un tal Estacio Trevio, un hirpino noble distinguido, que había escrito a Aníbal prometiéndole que le entregaría la ciudad de Comsa, la actual Consa, porque la coyuntura política había cambiado. La ciudad estaba dominada por la familia de los Mopsios, que se hicieron poderosos gracias al favor de Roma, pero tras difundirse la noticia de la batalla de Cannas, y tras haber divulgado este señor Trevio a Lothar Rupius Maximus que Aníbal estaba de camino, los Mopsios salieron por patas y Trevio estaba en disposición de entregar la ciudad a nuestro tuerto y hábil amigo. La entrega se produjo y Comsa le permitió tener un lugar donde dejar todo el botín, toda la impedimenta. Le dio a Aníbal una base de operaciones desde la que planear los próximos movimientos. Dividió en dos su ejército y envió a Magón a darse una vuelta por las ciudades vecinas con una única misión: que todas jurasen lealtad a Cartago por las buenas o por las malas. Mientras Magón se daba el tour por los vecinos, Aníbal se dirigía hacia el mar, en dirección a la bahía de Nápoles, porque necesitaba una ciudad costera y Nápoles era un caramelito.
Nada más adentrarse en territorio napolitano hizo una de las suyas. Escondió a parte de los númidas en puntos estratégicos, en caminos y demás, y al resto les ordenó cabalgar ante las puertas de la ciudad de Nápoles, llevando por delante y de forma que se viera bien el botín sacado de los campos colindantes. Los napolitanos vieron acercarse a 4 mataos, lo vieron ahí 4 mataos, que encima llevaban botín a la vista, y enviaron a lo loco un escuadrón de jinetes. Los que avanzaban hacia Nápoles siguieron el plan de Aníbal, que consistía en empezar a retroceder adrede para traerlos a la emboscada, una clásica jugada cartaginesa. Se dieron de palos, por supuesto, la emboscada funcionó, pero no murieron todos. Los jinetes napolitanos, algunos lograron sobrevivir porque empezaron a correr, huir hacia todas partes y había barcos pesqueros en los que se pudieron esconder, pero aún así cayeron varios nobles napolitanos e incluso cayó un prefecto de la caballería llamado Egeas, que había salido como un energúmeno, como un pirado, a matar cartagineses y acabó trasquilado. Hoy no va a ser un programa bélico, no voy a hablarte de batallas más allá de esta refriega. Nápoles era un caramelito, pero sus murallas eran demasiado duras como para que Aníbal las masticara. Y como no estaba preparado para un asedio, como ya te dije en el programa anterior, dijo, mejor no vamos a hacernos daño, desistió de atacar la ciudad y se fue. Y desde allí se fue hasta Capua, ciudad a la que Tito Livio va a dedicar estas amables palabras. Ciudad que debido a un largo periodo de prosperidad y de tener la fortuna de su parte, se había entregado al vicio, pero debido sobre todo al desenfreno de la plebe, que gozaba de una libertad sin cortapisas, aunque la corrupción era general. Tito Livio va a saber hoy que está enfadado con Capua. Lo de Capua es personal. Para los romanos, a nivel propagandístico, a nivel público, es algo muy personal porque se lo van a tomar muy mal. Ya lo veremos, iremos descubriendo los acontecimientos muy mal. Y el protagonista de nuestro relato en Capua, la figura que va a sobresalir, es un señor llamado Pacubio Calabio, un hombre noble y además popular, del que Livio dice que había conseguido su influencia a base de malas artes, con las que había sometido a su control y al de la plebe al senado de Capua. Muy llamativo lo que opina aquí Tito Livio. Este señor, Pacubio Calabio, había ostentado el año anterior, el año 217, la magistratura más alta de Capua. Había sido Medix Tuticus. Medix era como se decía en lengua osca a los magistrados, así que Medix Tuticus se ha traducido como magistrado supremo, con poderes parecidos a un dictador romano. Según Livio, este cargo era anual, como los cónsules romanos, y según leemos en Ennio, parece que había otro Medix Tuticus, quizá de reserva, para cuando el titular moría o era incapaz de llevar a cabo las funciones dignas de su cargo, como un Medix Tuticus sufecto. Livio sigue contando la historia y nos dice que Pacubio estaba convencido de que la plebe capuana, que estaba de culo con el senado de Capua desde hacía tiempo, iba a matar a todos los senadores e iba a entregar la ciudad a Aníbal en caso de que el general cartaginés se acercara con un ejército victorioso. Todo esto antes de Cannas. Él quería adelantarse a esos planes, quería controlar todo lo que se iba a producir en la ciudad y por ello convocó a los senadores. Se reunieron todos y siendo consciente de que más allá de esos planes de la plebe, la facción cartaginesa estaba ganando fuerza porque Aníbal estaba en racha ya antes de Cannas, se habló en esa reunión sobre separarse de Roma, sobre unirse con Cartago, y él mismo, este señor, Pacubio Calabio, dijo que no iba a apoyar la separación, porque a Capua le unían lazos de amistad con los romanos y a él, a Pacubio Calabio, le unían además lazos de parentesco. Tenía hijos con una hija de un hombre llamado Apio Claudio y había casado en Roma a su hija con Marco Livio. Y les dijo que aparte de todo esto, se cernía sobre ellos una amenaza mucho mayor que la de separarse de Roma. La plebe pretendía entregar a Aníbal una Capua vacía de poder por la muerte de todos los senadores, pero tranquilos, senadores de Capua. Yo os puedo librar de todo peligro si dejáis el asunto en mis manos y si confiáis en mí. Los senadores, lógicamente, asustados porque le está contando que la plebe quiere matarlos a todos, se pusieron en manos de Pacubio, estuvieron de acuerdo en dejar hacerle a él, y este les dijo:
Mi plan es el siguiente. Os voy a encerrar a todos en la curia y yo mismo fingiré ser parte de la conspiración. Daré mi aprobación a sus planes y, sin levantar sospechas, encontraré un medio de salvaros. Sobre esto recibiréis las garantías que queráis. Os doy mi palabra. Con todo hablado y decidido, salió de la curia, ordenó que cerraran las puertas y dejó a un guardia en el vestíbulo con la orden de no dejar entrar ni salir a nadie, si no se lo decía él mismo en persona. La gente vio lo que estaba pasando, se empezó a reunir alrededor de la curia de Capua y, una vez convocados todos en asamblea, Pacubio habló al pueblo. Campanos, lo que tantas veces deseasteis, la oportunidad de castigar a un senado corrupto y odioso, ahí la tenéis, sin necesidad de amotinaros ni de asaltar las casas de cada uno de ellos, sin necesidad de correr riesgos por estar defendidas con guardias de clientes y esclavos, sino segura y sin obstáculos. Podéis cogerlos a todos, solos y desarmados, están encerrados en la curia. Pero no hagáis nada de forma precipitada, al azar o irreflexivamente. Os daré el derecho a juzgar sobre la vida de cada uno de ellos, para que cada uno pague el castigo que se merece. Pero sobre todo, debéis controlar vuestra cólera, de forma que la pospongáis a vuestra salvación y a vuestro interés. Según tengo entendido, ciudadanos, odiáis en efecto a estos senadores, pero no pretenderéis quedaros sin senado definitivamente, porque es preciso que haya o un rey, lo cual es abominable por completo, o un senado, único consejo digno de una ciudad libre. Tenéis que hacer, por tanto, si queréis tener una ciudad libre, dos cosas al mismo tiempo: eliminar al antiguo, corrupto, vil senado y además elegir uno nuevo. Haré que comparezcan los senadores uno a uno y os preguntaré acerca de su vida. Lo que decidáis sobre cada uno de ellos se hará, pero antes de aplicar el castigo a un culpable, elegiréis para ocupar su puesto como nuevo senador a un hombre valeroso y esforzado. Entonces se sentó, tomó asiento en la tribuna y, después de meter los nombres de todos los senadores en una urna, mandó leer en voz alta el primer nombre que salió al azar y mandó además sacar de la curia al agraciado. Nada más oír este primer nombre, todos empezaron a gritar que era un malvado, un miserable que merecía la muerte. Pacubio entonces calmó un poco los ánimos, dijo: ya veo, ¿cuál es vuestra decisión con respecto a este senador? Lo entiendo. Captado, mensaje captado. Proponed, pues, un senador bueno y justo en lugar de este miserable. Y se hizo el silencio. Todos se pusieron a pensar en personas que pudieran sustituir al que se iban a cargar. Y cuando alguien proponía un nombre en voz alta, al instante el resto empezaban a gritar que o bien era un mangante, era un corrupto, que si era, un sinvergüenza, o que era de clase baja, o muy pobre, o que tenía una profesión humillante, o de una profesión muy turbia. Todo pegas. Ocurrió lo mismo con el segundo y con el tercer senador que se citó. Estaba claro que la gente estaba descontenta con todos, pero que no había nadie para sustituirlos. Los senadores actuales eran malos, sí, pero los que salían propuestos como sustitutos eran incluso todavía peores. No tenía sentido seguir con eso. La gente se empezó a dar cuenta de que más vale malo conocido que peor por conocer, y empezó a dispersarse pidiendo que se dejase en libertad al Senado. Con esta jugada maestra de director de orquesta, Pacubio consiguió el favor de la plebe y además la gratitud eterna del Senado. Todos los senadores de Capua le debían la vida, por lo que a partir de ahora ejercería un dominio absoluto sobre él. Y desde ese momento, además, los senadores estuvieron majísimos con la plebe. Saludaban a la gente, les invitaban a sus casas, ofrecían banquetes. Que no hay nada como estar a punto de ser ejecutado para que te conviertas en una persona amable, en una persona dispuesta a ayudar a tus ciudadanos. ¿Y qué pasó en este momento? Un relato que nos cuenta Livio y que quizá tendríamos que también poner un poco en cuarentena. Nos dice que a partir de ese momento, los juicios eran ganados siempre por la facción más popular.
La política de la ciudad cambió por completo y nos dicen que se convirtió en una especie de asamblea de la plebe constante. Y si ya Tito Livio criticaba el desenfreno de Capua, ahora no tiene piedad ninguna. Vuelvo a leerte textualmente otro fragmento de Tito Livio para que veas. La ciudad era proclive de siempre al desenfreno, no ya por una perversión de la naturaleza, sino por la copiosa afluencia de placeres y el atractivo de toda clase de distracciones de mar y tierra, pero entonces, por la condescendencia de los notables y la licencia de la plebe, era tal el grado de permisividad que no se ponía límite al desenfreno ni al despilfarro. Vamos, era eso un sin Dios. No hace falta, Livio, que nos convenzas más de que Capua era la hostia. Ya estamos convencidos de que mola Capua, todos son ventajas. Capua, ciudad de vacaciones. Pero claro, el mayor desprecio, lo que más va a pesar en el odio de Tito Livio en este caso contra Capua, es porque en este clima político ocurre el desastre de Cannas, y con él el desprecio máximo que se le puede hacer a un romano, el desprecio a la supremacía de Roma, la única cosa por la que, según Livio, todavía sentían algún respeto. Todo lo anterior se puede tolerar, desenfreno, copiosa afluencia de placeres, permisividad, todo eso se puede olvidar, pero el desprecio a la supremacía de Roma, no, hija, no, no, hija, no. Me imagino a Tito Livio así, enfadado, escribiendo fuerte con todo el odio, su parte, malditos capuanos. En ese momento, solo había dos cosas que retenían a los capuanos de no separarse de Roma inmediatamente tras la batalla de Cannas. Una era su derecho de matrimonio con romanos, que había generado uniones de familias ilustres y poderosas, como te decía antes, de Pacubio Calabio, y el mayor impedimento de todos era, sin duda, que había 300 jinetes, que eran 300 miembros de familias nobles, que estaban en Sicilia, sirviendo allí, en las guarniciones que envió Roma, en ese clásico movimiento que hemos visto a lo largo de toda la historia, ese clásico movimiento de tenerlos sirviendo cuando realmente son rehenes para asegurarse la lealtad. Es como cuando vemos que un hijo de una casa noble aleatoria es enviado a criarse en casa de otro noble más poderoso o del rey incluso. Está ahí porque como tu casa, tu padre o quien sea no se porte bien, matarile. Aquí lo mismo. Hubo un largo debate en Capua, se estuvo debatiendo, discutiendo sobre qué hacer en ese momento, ya que el dominio romano se estaba tambaleando. ¿Qué podemos hacer? Porque si elegimos mal, nos pueden hundir el pecho. Finalmente, los padres y parientes de Pacubio le convencieron para que primero enviase embajadores al cónsul romano. Los embajadores fueron dirección a Venusia, se encontraron allí al cónsul Varrón antes de volver a Roma, como acabó el programa anterior, y se lo encontraron en un estado lamentable. Tenía pocos hombres, medio desarmados, una imagen que provocaría lástima para un aliado digno de confianza, pero que para un aliado soberbio y desleal provoca desprecio. Además, cuentan que el cónsul no puso mucho de su parte para mantener la dignidad romana, esa dignidad que supuestamente, a pesar de la derrota, debe tener un cónsul. Cuando los embajadores le dijeron que el Senado y el pueblo campano sentían pesar por la derrota romana y le ofrecieron todo lo que necesitase para la guerra contra Aníbal, el cónsul, Varrón, les dijo: al invitarnos, campanos, a pedir lo necesario para la guerra, habéis empleado los términos con que uno se dirige a unos aliados más que hablar en consonancia con las circunstancias de nuestra actual situación. ¿Qué se nos ha dejado en Cannas, en efecto, para que pretendamos que los aliados completen aquello que nos falta como si tuviéramos algo? ¿Os pediremos infantería como si tuviéramos caballería? ¿Diremos que nos falta dinero como si eso fuera lo único que nos falta? Nada nos ha dejado la fortuna, nada. Ni siquiera algo que pudiéramos completar. Infantería, jinetes, armas, enseñas, caballos, hombres, dinero, provisiones. Cayeron en el frente de batalla o al día siguiente, cuando se perdieron los dos campamentos. Por tanto, campanos, lo que precisamos no es que prestéis ayuda en la guerra, sino que casi que os hagáis cargo de ella en lugar nuestro.
Recordad cómo en otro tiempo, a vuestros antepasados, rechazados en pleno desconcierto al interior de las murallas, que temblaban de miedo ante sus enemigos los samnitas e incluso los sidicinos, los acogimos bajo nuestra protección y los defendimos en Satícula, y la guerra emprendida por vuestra causa contra los samnitas la mantuvimos durante muchos años con resultados diversos a medida que se mudaba la fortuna. Añadid a esto, que cuando os rendisteis, os concedimos una alianza en igualdad, os concedimos que tuvierais vuestras leyes, y por último, lo más grande que había, sin lugar a dudas, antes, claro, de la derrota de Cannas, la ciudadanía romana, se la concedimos a buena parte de los vuestros y la compartimos con vosotros. Por ello, campanos, es preciso que consideréis común esta derrota que se ha sufrido, que penséis que hay que defender una patria común. No nos las vemos con los samnitas o los etruscos, de forma que, si el dominio nos fuera quitado a nosotros, por lo menos quedase en Italia. El cartaginés, nuestro enemigo ahora, trae en pos de sí soldados procedentes del último confín de la tierra, del estrecho del Atlántico y las columnas de Hércules, ni siquiera oriundos de África, que no conocen en absoluto ni el derecho, ni la condición, ni casi el habla humana. A estos, rudos y salvajes por naturaleza y por costumbres, les dio mayor ferocidad aún su propio jefe, haciendo puentes y diques a base de amontonar cadáveres humanos y enseñándoles a alimentarse. Siente uno vergüenza hasta de decirlo, enseñándoles a alimentarse con carne humana. ¿A quién, simplemente que haya nacido en Italia, no le resultaría odioso ver y tener de amos a quienes se han alimentado con esos horribles manjares, que es sacrílego hasta tocarlos, y recabar leyes de Cartago desde África, y conseguir que Italia sea una provincia de los númidas? Va a ser hermoso, campanos, que el Imperio Romano, que se tambalea por el desastre, se mantenga en pie y se recupere gracias a vuestra lealtad y vuestras fuerzas. Creo que se pueden reclutar en la campaña 30.000 soldados de infantería y 4.000 jinetes. Dinero y trigo tenéis ya suficiente. Si tenéis una fidelidad a la altura de vuestra fortuna, ni Aníbal tendrá conciencia de haber vencido, ni los romanos de haber sido vencidos. Este discurso, instalado en el bajonismo absoluto, instalado en la derrota, instalado en un odio a lo que viene después, porque aquí, en este discurso construido por Tito Livio, Varrón prefiere que gobierne un etrusco o que gobierne un campano Italia antes que un africano. Es un discurso que tiene pinta de haber sido construido después, cuando Roma ya es una potencia mundial casi para ese mundo que conocen ellos. Es un discurso que no tranquiliza en absoluto a los campanos. Tras despedirse de los embajadores y ya de camino hacia su próximo destino, uno de ellos no pudo evitar mostrar en voz alta su preocupación. Vibio Virrio, que se llamaba así ese hombre, le dijo a los demás que quizá había llegado el momento de que los campanos no solo recuperasen el territorio que los romanos les habían arrebatado injustamente en el pasado, sino que quizá había llegado el momento de que Capua se hiciese con la hegemonía de Italia. Hagamos un pacto con Aníbal, y seguro que cuando se vuelva a África no pondrá pegas en que seamos los señores de toda Italia. Los demás, tras ver también el discurso del cónsul romano y analizar los pros y contras, estuvieron de acuerdo, y cuando llegaron a Capua, dijeron que Roma se había acabado, que la reunión con el cónsul había ido mal, y que parecía que el nombre de Roma había sido borrado. Nada quedaba de Roma tras Cannas. Ante estas noticias, la política de Capua dio un giro. La mayor parte del Senado y la plebe pensaban que cambiar de bando era buena idea y que había que cerrar cuanto antes un acuerdo con Aníbal, por las buenas, antes de que venga por las malas. Pero a pesar de que los más ancianos del Senado consiguieron aplazar un poco la cuestión unos días más, para que se reflexionara sobre un movimiento tan importante, al final se impuso la mayoría. Esos mismos embajadores, que habían ido a ver al cónsul romano, irían a entrevistarse con el general cartaginés. Livio nos cuenta que ha leído en algunos anales que en este momento, justo antes de que los campanos enviaran su embajada a Aníbal, enviaron otra a Roma con una contraoferta si querían recibir la ayuda de Capua.
A pesar de que el propio Livio no le da credibilidad, es una oferta muy interesante, porque dice que los embajadores se presentaron ante el Senado romano y les dijeron que, ok, si queréis recibir nuestra ayuda, uno de los cónsules tiene que ser elegido de entre los campanos. No es nada descabellado. Somos ciudadanos sin sufragio. En momentos de necesidad nos pedís ayuda. Una ayuda que además no es simplemente una asistencia, es tener todo el peso de la guerra contra Aníbal, y a cambio os pedimos participar en la política. La respuesta romana de esta supuesta oferta fue la de casi liarse a palos, porque otra vez los romanos están locos. Se les mandó salir de la curia, un lictor los escoltó amablemente fuera de la ciudad y se les exigió que abandonaran territorio romano aquel mismo día o los matarían. Y ahora sí, la embajada de Capua se presentó ante Aníbal, se llevaron bien, no hubo ningún problema y firmaron la paz con las siguientes condiciones. Ojo, las condiciones. Ningún general o magistrado cartaginés tendrá derecho alguno sobre un ciudadano campano. Ningún ciudadano campano hará el servicio militar en contra de su voluntad ni recaerán obligaciones sobre él. Capua tendrá sus propias leyes y magistrados. Aníbal entregará 300 prisioneros romanos a los campanos, los que estos elijan, para canjearlos por los jinetes que sirven en Sicilia. Condiciones buenísimas. Independencia política, libertad militar para sus ciudadanos. Es un acuerdo mucho más beneficioso que el que tenían con los romanos, vamos, que no hay color. Tras este pacto, te puedes imaginar que en Capua se vivieron escenas tremendas, porque el odio antirromano se extendió a lo bestia, se empezó a ejecutar a ciudadanos romanos y aliados romanos que vivían allí. Dicen además que los encerraron a todos en los baños con la excusa de vigilarlos y que murieron asfixiados por el vapor. En medio de este clima de crispación antirromano y procartaginés, dio un paso al frente Decio Magio. Decio Magio era un magistrado campano, prorromano, que se había resistido con todas sus fuerzas al tratado con Aníbal y que cuando se enteró de que se había cerrado ese acuerdo y que el cartaginés enviaba una guarnición militar a Capua, no pudo evitar lanzar un grito en público, porque recordaba el ejemplo de Pirro y los tarentinos, que primero le recibieron como libertador, pero luego le odiaron por tirano, con lo que empezó a oponerse públicamente a este acuerdo. Primero pedía a gritos que no se dejase entrar a la guarnición cartaginesa. No salió bien. La guarnición entró. Como no pudo evitar que entrara, empezó a gritar que fuese expulsada o que se les matara a todos y se volviera, por favor, al orden, al lado de los romanos. Este tío la estaba liando muy fuerte y además en público. Decio Magio, como cocos. Porque claro, Aníbal no tardó en enterarse de este foco de disidencia y primero mandó llamar a Magio para hablar con él. Que venga a mi campamento y hablamos, a ver qué pasa. La respuesta de Magio: no pienso ir. Aníbal no tiene ningún derecho sobre un ciudadano de Capua. Respuesta de Aníbal: cabreo monumental. Si no quiere venir por las buenas, vendrá por las malas. Traédmelo encadenado. Pero después de dar esa orden, estuvo pensando. Aníbal no es tonto. Si algo hemos visto en estos programas sobre la guerra anibálica es que Aníbal es muy listo, es muy largo este tío. Y aunque primero mandó que lo trajeran encadenado, pensó que quizá no sería buena idea. Quizá era demasiado peligroso encadenar a este hombre, porque ¿y si al usar la fuerza se origina algún disturbio o alguna refriega imprevista? Se supone que somos amigos. Vamos a tomarnos las cosas con calma, no vamos a crear mártires de la causa, con lo que Aníbal informó al pretor campano Mario Blosio de que al día siguiente entraría él mismo en Capua y emprendió la marcha desde su campamento con un reducido destacamento. No quería Aníbal entrar en Capua como un conquistador, quería entrar de una manera un poco más modesta. Mario Blosio de inmediato convocó la asamblea del pueblo de Capua y pidió por medio de un edicto que salieran en masa todos los ciudadanos, mujeres e hijos incluidos, a recibir a Aníbal. Y así fue. Al día siguiente Aníbal entró en Capua aplaudido por todos, que parecía eso, bienvenido Mr. Marshall, porque además estaban viendo a una leyenda viva.
Estaban viendo a un general famoso por tantas victorias, estaban viendo al general que había puesto de rodillas a Roma en Tesino, Trevia, Trasimeno y Cannas. Pero bueno, no todos aplaudían a Aníbal. Todos no. Decio Magio no había ido, por supuesto, a recibir al general, pero tampoco se quedó en casa. Decio Magio los tenía como cocos, así que ese día estuvo paseando tranquilamente por la ciudad con su hijo y con algunos clientes, como si no pasara nada. ¿Aníbal? ¿Que Aníbal ha venido? No me consta. No me consta que haya venido ningún general cartaginés, ¿no? Tras ese baño de multitudes, un auténtico desfile triunfal, Aníbal no estaba para hostias y dijo: venga, vamos a convocar de inmediato al Senado para tratar unos asuntillos, pero los ciudadanos más importantes le dijeron que, por favor, que no manchara su día de gloria con asuntos políticos que tenía pinta de que iban a ser un poco feos, y que, en cambio, disfrutase de su día. Disfruta de tu día, Aníbal. Disfruta de este día de jolgorio. Así que Aníbal dijo: venga, ¿por qué no? Y cuentan que el resto del día estuvo visitando la ciudad. Esa noche, para finalizar ya, para darle un colofón a tope a esa gran entrada de Aníbal en Capua, se celebró un banquete en su honor, y nuestro protagonista de hace un rato, Pacubio Calabio, consiguió una invitación para él y para su hijo. Una invitación que le costó, porque el hijo de Pacubio Calabio estaba de parte de Decio Magio. El hijo de Pacubio Calabio era profundamente anticartaginés, profundamente prorromano, pero entre ruegos y lágrimas consiguió que se les invitara a los dos. El banquete empezó pronto, empezó cuando todavía era de día, y fue un espectáculo a todo lujo. Ni disciplina militar ni leches, todos bebían y comían, excepto uno, excepto el hijo de Pacubio Calabio, que rechazaba todas y cada una de las copas que le ofrecían. Rechazaba hasta las que le daba Aníbal. Cuentan que Aníbal le ofreció vino varias veces, pero él las rechazaba todas y cada una de ellas. Decía que, no puedo beber, tengo problemas de salud, no puedo tomar vino, y se mantuvo sobrio. Sospecha. Si alguien se mantiene sobrio así en una reunión de estas, sospecha. Y además, si te han dicho que es prorromano, sospecha más todavía. La velada fue pasando sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de contratiempo, la gente se lo pasaba bien, casi todos bebían vino, todos comían, y cuando ya se ponía el sol, Calabio padre se tuvo que ausentar un momento del banquete. Las fuentes no dicen a dónde fue, pero posiblemente fuera a hacer sus necesidades, fuera a cambiarle el agua al canario, y su hijo salió detrás. Estaban ambos en un jardín, en la parte trasera de la casa, y Calabio hijo, así, a lo bruto, le dijo a su padre: te propongo, padre, un plan con el cual no solo vamos a conseguir que los romanos nos perdonen esta falta de pasarnos a Aníbal, sino que además vamos a estar los campanos en una posición de mayor estima y dignidad de la que nunca hemos disfrutado. Su padre flipó, me lo imagino ojiplático, orinando, se le corta el chorro de golpe y le pregunta a su hijo: ¿qué hostias me estás contando? ¿De qué se trata este plan? Calabio hijo entonces se echa la toga hacia atrás desde el hombro, dejando al descubierto una espada ceñida en el costado, y le dice: ahora mismo voy a firmar la alianza con los romanos con la sangre de Aníbal. He querido que tú lo supieras antes por si preferías estar ausente mientras llevo a cabo la acción. El padre se puso muy nervioso y le dijo: hijo mío, vamos a ver, hijo mío, yo te suplico, yo te ruego y te suplico, te pido, te imploro por todos los vínculos jurídicos que unen a los hijos con sus padres, que no pretendas hacer y sufrir todo lo que no tiene nombre ante los ojos de tu padre. Pocas horas han transcurrido desde que, jurando por todos los dioses, unimos nuestra diestra a la suya empeñando nuestra palabra. Fue para armar contra él, nada más salir de hablarle, las manos consagradas por el juramento. Te levantas de la mesa de la hospitalidad a la que Aníbal te admitió a ti y a otros dos campanos para manchar esa misma mesa con la sangre de quien te da esa hospitalidad. Puedo reconciliar a Aníbal con mi hijo y no soy capaz de reconciliar a mi hijo con Aníbal. Cuéntame, ¿piensas atacar a Aníbal tú solo? ¿Qué me dices de esa multitud de esclavos y de hombres libres? Y de todas las miradas que están atentas solo a él. Es Aníbal, hijo mío, es Aníbal. Y de tantas manos, ¿quedarán paralizadas ante semejante dislate?
¿Le resistirás la mirada a ese mismo Aníbal, al que no pueden resistir ejércitos armados, ante el cual se le ponen los pelos de punta al pueblo romano? Suponiendo que le faltasen otras ayudas, ¿serás capaz, hijo, de herirme incluso a mí cuando cubra con mi cuerpo el cuerpo de Aníbal? Porque eso sí, para llegar hasta él, tendrás que atacar y traspasar antes mi propio pecho. Déjate disuadir aquí en vez de fracasar allí. Que mis ruegos tengan ante ti la eficacia que tuvieron hoy en tu favor. El hijo ante esto empezó a llorar, y Pacubio Calabio le abrazó, besándolo y suplicándole que, por favor, le diera su palabra de que no iba a cometer semejante acción. El hijo, entre lágrimas, respondió: sacrificaré a mi padre el amor que debo a mi patria. Te compadezco, padre, pues tendrás que cargar con la acusación de haber traicionado por 3 veces a tu patria. La primera, cuando promoviste la sublevación contra los romanos. La segunda, cuando te mostraste partidario de la paz con Aníbal. Y la tercera, hoy mismo, cuando eres una rémora y un obstáculo para la devolución de Capua a los romanos. Tú, patria, hazte cargo del hierro con el que, armado para defenderte, entré en esta ciudadela del enemigo, ya que mi padre me lo arranca de las manos. Tras decir esto, tiró la espada a la calle, por encima de la tapia del jardín, y se reincorporó al banquete, desistiendo entonces de atentar contra la vida de Aníbal. La cena acabó con normalidad, nadie murió, nadie fue atacado, el hijo herido, por supuesto, en su orgullo, y el padre, que había salvado su vida y la de todos los presentes. Al día siguiente tocaba reunión del Senado. Noches de desenfreno, mañanas de ibuprofeno. Todos se reunieron, Aníbal pronunció un discurso con una primera parte muy suave y muy conciliadora, dando las gracias a los campanos, prometiendo que Capua iba a ser la capital de toda Italia y que el pueblo romano, algo que hizo rabiar de alegría a todos, recibiría de Capua sus leyes. Pero había un fleco que cerrar. Había una pequeña cosa. En su discurso, Aníbal dijo que excluía de su acuerdo con Capua a una persona. ¿Lo estás pensando? Sí. Decio Magio pidió que ese individuo le fuera entregado y que el Senado, en su presencia, deliberase y tomase una decisión sobre él. Todos estuvieron de acuerdo en entregarle a Decio Magio, aunque algunos estuvieron de acuerdo sí, pero arrugaron un poco la nariz. Porque, vale, Capua es libre, pero quizá no es tan libre cuando Aníbal pide la detención de uno de los suyos y se le ofrece en bandeja. ¿Realmente Capua es libre? ¿No era libre antes y ahora tampoco lo va a ser? Aníbal salió de la curia y tomó asiento en el tribunal de los magistrados. Toda esta descripción es muy romana. Tito Livio te lo pone como que son romanos prácticamente. La curia, la tribunal de magistrados, el senado, todo te lo dice con esos términos. Mientras tomaba asiento, a Decio Magio se le fue a detener y se le tuvo que encadenar porque no quería ir. Y mientras se lo llevaban con la cabeza descubierta, este señor iba arengando a la multitud que lo rodeaba. «Campanos, tenéis la libertad que pedisteis. En mitad del foro, a plena luz ante vuestros ojos, yo, que no le voy a la zaga a ningún campano, soy arrastrado a la muerte encadenado. ¿Qué mayor acto de violencia se produciría si Capua hubiera sido tomada? Salid a recibir a Aníbal, engalanad la ciudad, declarad festivo el día de su llegada para tener que asistir al espectáculo de este desfile triunfal sobre un conciudadano vuestro». En ese momento, para que dejara de hablar, se le tapó la cabeza, para que se callara de una vez y dejara de sembrar entre la gente la duda, y se decidió, para no alterar la paz en Capua, que en lugar de hacer un espectáculo de su juicio y de su más que presumible ejecución, se le exiliara directamente, para no crear mártires, para no crear focos de resistencia, para no crear esa imagen de conquista. Decio Magio acabó en Alejandría, donde fue llevado a presencia de Ptolomeo, que era, no olvidemos, aliado de Roma. Le explicó al rey lo que había pasado, y Ptolomeo entonces lo libró de sus cadenas y le autorizó a regresar a Roma, irse a Capua o donde quisiera. He leído por ahí que acabó marchándose a Roma, pero en este momento, según Livio, no quiso ir a Roma, porque en el clima de guerra entre Roma y Cartago, ir allí sería como si un desertor
huye al amparo de su amo, así que en ese momento prefirió vivir en Egipto hasta poder volver a Capua. Y ahora, en este momento ya es oficial, Capua cambia de bando y se lanza en brazos de Aníbal. Menudo año, ¿eh? Menudo año más tremendo, porque todavía estamos en el 216 a.C. Todavía llevamos, creo, 3 programas en el mismo año. Y claro, yo no me puedo ir hoy sin hablar de cosas que sucedan en Roma. Esto es Roma Eterna. Hemos estado todo el rato hablando de Capua. ¿Y qué está pasando en Roma a la vez que sucede todo esto que te he contado hoy? Pues en Roma, mientras pasaban todos los acontecimientos que te he contado hoy, mientras que Capua decidía cambiarse de bando, regresaba de Delfos el legado Quinto Fabio Pictor. Que no te dije nada cuando lo mencioné en el programa anterior porque se iba y estaba esperando a su regreso para decirte quién es. Es posible que tú ya sepas quién es este señor. Pero Quinto Fabio Pictor es un personaje muy importante porque es uno de los primeros historiadores, analistas de la historia de Roma. Es uno de los primeros que plasmó la historia de Roma por escrito, escribió en griego una historia de Roma desde Eneas hasta su época y es además una de las fuentes en las que se basaron nuestros amigos Dionisio de Halicarnaso, Tito Livio y Polibio. Escribió en griego porque tenía como objetivo difundir el conocimiento y la gloria de Roma por el extranjero, y el griego era el idioma de cultura, el idioma común en toda esa parte del mundo. Este señor regresó a Roma y trajo la respuesta escrita del oráculo de Delfos. En ella se decía a qué dioses y diosas suplicar y de qué modo hacerlo, y decía: si así hiciereis, romanos, será mejor y menos complicada vuestra situación, y los asuntos públicos marcharán francamente mejor, y la victoria de la guerra será del pueblo romano. Por la buena conducción de los asuntos de la República y por su salvación, le enviaréis una ofrenda a Apolo Pítico con las ganancias obtenidas. Con parte del botín, del producto de su venta, de los despojos, le ofreceréis un presente. Os guardaréis de la arrogancia impía. Vaya, vaya. Vaya, vaya, oráculo, haciendo pasar por caja. Una vez más. No pierden una. Para la buena conducción de la República y por su salvación, regalito. Quinto Fabio Pictor leyó el texto, lo tradujo del griego y dijo que después de recibir este oráculo, él mismo salió del santuario y ofreció un sacrificio con incienso y vino a todas las divinidades que el oráculo ordenaba. Porque claro, toda esa zona era un complejo de templos. Estaba todo dispuesto para que ese pack de oráculo más ofrendas, todo incluido. También dijo que el sacerdote del templo le había ordenado que de la misma forma que había entrado a consultar el oráculo y había ofrecido el sacrificio coronado con una corona de laurel, así, coronado él de la misma manera, subiese a la nave y no se quitase esa corona hasta llegar a Roma, y que él, cumpliendo con toda escrupulosidad y diligencia todo lo que el sacerdote le había ordenado, depositó la corona en el altar de Apolo en Roma. El Senado decretó entonces que cuanto antes y de forma escrupulosa se realizasen aquellas rogativas y actos religiosos. Y cerraremos el programa de hoy con un tercer escenario. Hemos estado en Capua, hemos estado en Roma y ahora nos vamos a Cartago. Porque Magón, hijo de Amílcar, hermano de Aníbal, según Livio, fue enviado por Aníbal a Cartago para anunciar la buena nueva, para anunciar la victoria de Cannas. No fue tan rápido como hubiera deseado, porque de camino iba recibiendo la sumisión de varias ciudades itálicas. Se iban pasando todas al bando cartaginés. Cuando por fin llegó a Cartago, fue recibido por el Senado e informó de lo que había sucedido. Aníbal se ha enfrentado en el campo de batalla a 6 generales.
4 cónsules, un dictador y un jefe de la caballería. Se ha enfrentado a 6 ejércitos consulares, ha matado a más de 200.000 enemigos y hecho prisioneros a más de 50.000. De los 4 cónsules, 2 resultaron muertos y de los otros 2, uno estaba herido y el otro huyó con apenas 50 hombres. Al jefe de la caballería, cuyos poderes son similares a los de un cónsul, lo derrotó y lo puso en fuga. El dictador es el único general que queda, pues nunca presentó batalla. Los brucios, apulios, parte de los samnitas y lucanos se han pasado a nuestro bando. Capua, la capital de Italia tras nuestra victoria en Cannas, se ha entregado a Aníbal. Damos las gracias a los dioses inmortales por tan importantes y numerosas victorias. Y tras decir eso, cuentan que para dar más potencia a su relato, mandó echar en el vestíbulo de la curia ese montón de anillos de oro que te dije que se cogieron tras la batalla. Y tomando de nuevo la palabra, Magón dijo que esos anillos solamente los llevaban los más destacados soldados de caballería. Lo que es lo mismo, solo los llevaba la aristocracia romana. Magón pedía ayuda para Aníbal. Las operaciones militares se desarrollaban lejos de la patria, en territorio enemigo. Se consumía trigo y dinero en gran cantidad. Y tantas batallas, si bien habían destruido los ejércitos de Roma, también habían diezmado de forma considerable las tropas cartaginesas. Era necesario enviar refuerzos. Aníbal necesitaba tropas de refresco, había que enviar dinero para pagar a los soldados y trigo para alimentar a quien había hecho tanto por el nombre de Cartago. Era el momento de finalizar la guerra. Si Cartago ponía toda la carne en el asador, Roma sería solamente un recuerdo. Pero aunque a ti y a mí, que ya conocemos la historia, nos parezca evidente la necesidad de enviar ayuda, no todos los cartagineses estaban de acuerdo. Porque como pasaba en Roma, como pasaba en Capua, Tarento, Siracusa, en cualquier ciudad, había diferentes facciones políticas. Y en Cartago, esas facciones van a pelear, aunque parezca sorprendente, por ayudar a Aníbal o por no ayudar al general cartaginés. Y después de este temazo de Descant, Stony Shore, parece esto los 40 principales, después de este temazo comienza la sección sin música, la sección del agua. Voy a beber. Ay, Capua. Capua. Joya de la Campania y nido de traidores, que diría Tito Livio. Pero ¿quién puede juzgar a Capua por eso? ¿Quién puede juzgar? Porque en ese momento, claro, la potencia hegemónica se está viniendo abajo. ¿Tú qué vas a hacer? Pues vas a intentar sobrevivir. Y sobrevivir pasaba por cambiar de bando. Amistad terminada con Roma. Ahora nuestro nuevo mejor amigo es Aníbal. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias por escucharlo. Este programa me ha gustado mucho. No sé si se ha notado, he estado disfrutón. Me ha gustado mucho la parte, por ejemplo, del hijo, cuando le responde el padre, Pacubio Calabio, que dice, a ver, vamos a ver, hijo, pero... Y aquí he pensado que encajaría perfectamente a Antonio Resines, diciendo, pero tú eres tonto, pero vamos a ver, tú eres tonto. ¿Qué hostias quieres hacer matando a Aníbal? Pero no ves que está rodeado de gente, pero a ti te falta riego. Vamos a ver, chaval, vamos a ver. Y entonces aquí... La pregunta de hoy, antes de meternos en harina ya de la sección, la pregunta de hoy, los deberes, entre comillas, para la semana que viene, es la siguiente. ¿Qué crees que habría pasado si el hijo de Pacubio Calabio le da matarile a Aníbal? ¿Habría reventado todo? Vamos a jugar a sucronías. ¿Tú qué crees? No voy a decir yo nada para no condicionar la respuesta, pero me gustaría saber qué opinas sobre ese posible futuro sin Aníbal. ¿Qué habría pasado? ¿Cómo se habrían desarrollado los acontecimientos? Quizá un segundo al mando habría cogido las riendas y no hubiera pasado nada. Quizá todo el tema cartaginés se hubiera, derrumbado
no habrían surgido quizá leyendas como... Bueno, no voy a decir nada. No voy a decir nada porque sin decir nada estoy respondiendo ya a cosas. Y tengo que dar las gracias, sobre todo, darte las gracias por la acogida que ha tenido el asunto de los audios. He recibido varios audios, algunos me han dejado con la lágrima de emoción. Es que la comunidad de Roma Eterna es más bonita que un bocadillo de atún ahí bien relleno de atún con pimientos. Más bonita que todas las cosas. Y lo primero de todo es las menciones de honor, porque ha estado reñida la pole position esta semana. El primero ha sido Big J a las 0001. Después ha venido Fernando 1987, el Nano 1987 a las 0002. Albifa ha cogido la medalla de bronce a las 0008 y quiero mencionar especialmente al pobre Diego Albores, que me ha hecho mucha gracia porque soy yo. Diego Albores soy yo, que ha dicho, coño, sí que son rápidos. A las 12:11, es que no le han dado tiempo. Aquí como lobos, los lobos de Roma Eterna como lobos a por los comentarios. Y entonces he estado dando vueltas a cómo encajar los audios con los comentarios. Porque no quiero que esto se convierta solo en audios o solo en comentarios. Quiero que tú puedas participar de la forma que más te apetezca en Roma Eterna. Quiero que tú lo hagas como tú quieras. Así que voy a coger un audio completo, que lo voy a reproducir, y de otros 2, fragmentos. Y así tenemos 3 audios y voy a coger 3 comentarios, para que haya paridad. Y vamos a empezar con los audios dentro el primero. Hola, soy Marco Vinicio Ripario Baético y pienso que tras el discurso de Torcuato pues estuvo bien que no se pagara porque eso hubiera supuesto darle refuerzo a Aníbal. Como dije en mi anterior comentario en iVoox, en el anterior capítulo, Aníbal había ganado, pero a costa de una campaña sangrienta en la que sus tropas estaban agotadas física y económicamente. Y era muy difícil de que le llegaran refuerzos desde Cartago, puesto que las islas seguían estando en manos de la flota romana. Al mismo tiempo le quedaban bastantes menos hombres en las condiciones que acabo de decir para controlar el territorio itálico y era difícil que se le sumaran más aliados itálicos si no pagaba. Y por tanto el oro de Roma hubiera servido para reforzar el ánimo de sus cansadas tropas y reclutar a otras nuevas entre los itálicos. Por tanto, pienso que sí, hizo bien Torcuato en negar el rescate de los romanos y evitar así que Aníbal pudiera asediar Roma. Te saludo, Marco Vinicio Ripario Baético. Grandísimo, grandísimo apoyo a Roma Eterna y proveedor de deliciosas croquetas. Es que esta pregunta tiene una respuesta tanto personal como política. Porque es una constante en los comentarios que como órgano político, como Roma en sí, no puede pagar, no se puede permitir dar muestras de debilidad, pero es un tema personal también. Hay personas ahí, hay familias, hay vidas. Por ejemplo, como dice Gabriel Morandeira, son soldados que no han cumplido con su deber de luchar hasta la muerte, y en esa época la vida no tenía tanto valor como ahora. Y haber pagado hubiera sentado un peligroso precedente, alentando a los soldados a rendirse. Y además enriquecer a Aníbal era muy peligroso, puesto que sería más dinero para él, aparte del botín, que hubiera destinado a reclutar más soldados. En tiempos de guerra hacen falta tipos duros como Torcuato, porque por duro que parezca y por frío que sea el análisis, no te puede temblar el pulso para mandar a 8.000 hombres a la muerte o a la esclavitud. Pero claro, esto lo vamos a enlazar con el siguiente audio que pone de relieve otra cosa también muy importante. Hola Iván, buenas noches. Y hola, señor Andoni. Aquí Harald I, cabello hermoso, censor de los audios turra. Intentaré que el mío no lo sea para aplicarme el cuento. Es una pregunta muy complicada y tal vez como gallego no estoy dando yo una respuesta muy concreta, pero creo que hay muchísimos factores que hay que tener en cuenta, como también, por ejemplo, que esos prisioneros tampoco son los culpables. Por mucho que se les esté demonizando ahora, no son principalmente los culpables de la pérdida de tantas vidas en la batalla de Cannas. Ellos son podían ser perfectamente uno de los 50.000 que murieron ahí, cualquiera de ellos. Y han tenido la, entre comillas, mala suerte de ser los que sobrevivieron y tener que estar ahora pasando por la penuria de la derrota. Pero no son ellos los generales que llevaron a los soldados a la muerte.
No son ellos los que perdieron estratégicamente contra Aníbal. No pueden ser ellos los que sean demonizados y se lleven las culpas de, bueno, pues no lo hicieron bien al final. Me parece bastante injusto. Muchas gracias, Harald, por el audio. Y es que es así, no tienen la culpa ellos. Es otra lectura que podemos hacer. ¿Qué culpa tienen esos 8.000 romanos de que en Cannas se les condujo al desastre? Esto nos enlaza, por ejemplo, con el comentario de Marina Queralt, que nos dice que ella, como senadora, le habría hecho pagar a Torquator por el resto de su vida, o no, depende de lo que hubiese votado, el haber dejado en manos de Aníbal a 8.000 romanos. Ella habría votado que sí, a pagar, porque la moral es importante. Como decía Harald, es injusto esto. 8.000 romanos es importante, son 8.000 familias, por lo menos que no habrían estado de luto. Y ya te digo, no todo el mundo busca la venganza. Esos 8.000 no habrían participado en la vida romana, pero sus familias sí. Y eso en Roma es importante. Es que son números tremendos. Como Estado no te puedes permitir eso, pero como ser humano dices 8.000. Que son 8.000, señores. Pero igual, si te dejas llevar por esos 8.000, mueren 50.000. Son dilemas trampa, ¿eh? Son dilemas trampa. Esta pregunta se las trae. Y vamos con el tercer y último audio, que nos da una solución posible a esto. Bueno, ya está grabando. Hola Iván, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Somos Juanan y Alex. Sí, y bueno, nada, decirte que lo primero, enhorabuena por el programa, que nos ha gustado mucho y te mandamos un saludo desde Túnez, donde estamos ahora de vacaciones, escuchando el programa desde el coche. Y la pregunta del millón, ¿habremos pagado el rescate? Nosotros pensamos que sí que hubiéramos pagado el rescate y hubiéramos utilizado esas fuerzas como un batallón penal, ¿no? y utilizarles pues como carne de cañón, ¿no? Ya sea en el flanco o en el centro, donde se considere más estratégico, ¿no? Porque no es despreciable una fuerza de, ¿qué eran? 2 legiones, ¿no? Eran, sí, 10.000 hombres, me parece que has dicho en el programa. Bueno. Y sí, no sé, es una forma también de armar un ejército rápidamente. Si Roma estaba necesitada de hombres, pues una forma muy rápida, aunque tengas que pagarlo, es, bueno, pagas, tienes 10.000 tipos, que además eran parte de tu ejército, que son, algunos son veteranos de guerra ya, que han luchado, y en fin, que no es lo mismo eso que un ejército nuevo. Una leva, creado, ¿no? vamos. Ahí Una leva. Pero bueno, Juanan y Alex, estáis en el vientre de la bestia, estáis en la guarida de Cartago, estáis en Cartago. Pero bueno, ¿qué viaje es este? Me encanta, me encanta. Gracias por este audio y por esta idea de un batallón penal. Os rescatamos, sí, pero estáis ahí en cuarentena y os vamos a llevar por los peores sitios. Vais a flipar. ¿Queréis rescate? Pues ya veréis el rescate, lo vais a estar pagando vosotros. Es una buena idea y que se ha hecho mucho, ¿eh? Se ha hecho mucho. Creo que en la Segunda Guerra Mundial hay historias un poco muy turbias y oscuras sobre batallones de castigo. Pero es una idea, oye, es una idea. Y vamos con el último comentario, que es de Félix, y nos dice, ¿pagaría el rescate? Bueno, las guerras son muy malas, pero una vez metidos en ellas, a veces hay que hacer sacrificios. Desde el punto de vista pragmático, lo más eficiente es no rescatarlos por la siguiente razón. 7.000 presos suponen una carga añadida para el ejército cartaginés. Precisan de un servicio de custodia y una infraestructura logística determinada para mantenerlos presos y con vida. Y mover a los presos con el ejército es costoso y resta agilidad a sus movimientos. Siempre pueden matarlos y liberarles del yugo, claro, pero les perjudica, ya que tras eso, sus enemigos lucharán con más fervor y no se rendirán nunca, habida cuenta de que sabrán que aunque se rindan, se verán muertos, además de perder definitivamente la opción de cobrar rescate. No pagarle rescate a Aníbal es ahorrarse mucha pasta, que en ese momento era necesaria, y por supuesto no darle dinero a Aníbal para avituallarse, obligándolo a rapiñar allí por donde pase, restándole además reputación ante los aliados de Roma. Y además, controla tú a 7.000 presos, y más en batalla continua y tan lejos de tu hogar, de tu tierra. Así que tendrán muchas oportunidades de liberarse o de ser liberados. Muchas gracias. Esta primera sección así, intercalando comentarios
y audios. Creo que ha quedado chula. A ver qué te parece, dímelo en comentarios, a ver si te ha gustado. Es como una vuelta de tuerca más, pero esta sección también es contarte mi vida. Esto no cambia. Y este sábado, en Madrid, en el Palacio de la Prensa, el Descampado, estaremos en directo hablando de cosicas, hablando de todo un poco. Va a ser un show diferente a lo que es un simple podcast en directo. Y si te traes el libro te lo firmo, estamos ahí hablando, lo que tú quieras, porque estos eventos son momentos en los que podemos hacer piña. Y ya sin más turra para darte, me voy a despedir recordándote que tienes mis redes sociales en la descripción de este audio. Me puedes escribir por esas vías, me puedes escribir también por correo electrónico a roma@eternapodcast@gmail.com. Me encuentras en las redes, me encuentras también en el canal de WhatsApp y en el canal y grupo de Telegram, que tienes todos los enlaces ahí, todo te lo dejo ahí abajo, para que le eches un vistazo. Y como siempre te digo, gracias por elegir Roma Eterna para entretenerte un ratito. Muchas gracias por estar ahí, de verdad, y deseando que a ti y a los tuyos os vaya todo genial, que los dioses os sean propicios, te espero. Dentro de 15 días pasaré lista, algún día lo haré, lo prometo, en el próximo programa de Roma a Eterna. Y si estás por Palencia o alrededores, o tienes la posibilidad de ir a Palencia, esto te lo cuento aquí, en secreto casi, porque todavía no se ha hecho público, y creo que lo van a hacer público muy tarde, con lo que te voy avisando para que te puedas ir gestionando el fin de semana por si quieres. Va a haber un evento el fin de semana del 2021, o sea, el fin de semana que viene, en la Villa Romana de la Olmeda, con, ojo, Néstor Marqués, Pedro Huertas, Patricia González, el crack del Cubil de Peter y yo. Vamos a presentar libros, vamos a hacer conferencias, vamos a charlar. Así que si puedes, vente, que va a molar un montón. Muchas gracias por llegar hasta el final. Te mando un fuerte abrazo y te espero en el siguiente. ¡Adiós!